Uno de ellos va a ser y este es un fraude, claro, ¿no? El tío me quería sacar el dinero con el sacrificio del ave inteligente. Las aves inteligentes no son nunca. Pero vamos, dentro de las aves más evolucionadas, pero evidentemente no son inteligentes. No es como el perro. El perro puede hablar de un animal evolucionado, pero las aves no. Entonces me dijo que había sacrificado una ave inteligente. Yo creo que veo en la creencia, en lo que uno cree, en lo que cada uno cree. A veces hay gente que necesita, por ejemplo, si la vida no es lo suficientemente gratificante por muchas razones, si fracasas en la profesión, en el amor, etcétera, etcétera, pues sí, no sé, muchas otras cosas, ¿no? Pues a lo mejor te buscas ese consuelo, que la gente te diga lo que tú quieres escuchar. Pero bueno, eso ya lo plantea que ha habido, ¿no? Es decir, que creen en ello, que creen que son brujas. Y alguna cosa rara habrá, ¿no? Sí. Antes, cuando el río suena... Hombre, siempre dicen que en la base de todo, en todas las leyendas hay una base de Estaba tocando eso en Galicia. Eso sí que es interesante. Sabes que el único proceso inquisitorial que hubo a un lobisome, a un licántropo, fue pero el hombre lobo, además, tiene una raíz tan profunda que, fíjate, yo he hecho en Japón el hombre lobo, y en Japón el Okami es un personaje súper conocido, ¿no? O sea, que es tanta de la cultura cristiana, ¿no? Ahora hubo un psiquiatra gallego que hizo su tesis doctoral sobre... Estuve con él, dijo muchas chorradas. ¿Sí? Para mí sí. Estuve con él en televisión. Y al final no me supo en absoluto rebatir mis argumentos, ¿no? Daba como base, una de las bases que él daba era la rabia. Sí. Y me pareció una gilipollez como la copa de un pino. El fenómeno de la licantropía y el vampirismo se pierde en el origen de los tiempos. Ya Plinio hablaba de ello. Santo Tomás de Aquino tiene un estudio importantísimo sobre los licántropos y no tiene absolutamente nada que ver con la rabia. Es otros temas. Es un tema que es... busca sangre para vivir, ¿no? Entonces, tú fíjate que entronca de una manera muy clara con la que nosotros Estamos grabando ahora en Alta Valera. Sí. Un segundito. Ahí tengo una imitación. Pues yo no sabía que mi amiga Eva León era también muy aficionada a esto. Eva León echa las cartas. Por lo menos sé que echa el tarot. Sí, sí. Se da mucho entre las actrices, por lo que sé. Y hablo de gente con experiencias, no con interés por el tema, o que consulten videntes hay muchísimos. No, eso ya por ejemplo. Cuando quieras. Yo estoy en las copas y cuando tú hagas la pregunta y empiezo a contestar. Perfecto. Podemos empezar, Jacinto, por la experiencia con las psicofonías que nos comentabas que has tenido. Sí, de acuerdo. Cuando quieras. Bueno, yo tuve amistad con una parapsicóloga que se llama Carol Ramis, que además vino a buscarme el rodaje. Estaba yo rodando una película muy curiosa que se llamaba La Rebelión de las Muertas, que era sobre zombies, vudú, religiones un tanto esotéricas, y se presentó en el rodaje. Entonces me habló que tenía mucho interés en conocerme porque yo hacía un tipo de cine que a ella le gustaba y que me quería conocer a nivel personal. Entonces empezamos a hablar sobre el tema. Me enseñó fotografías muy curiosas, fotografías que habían sido tomadas con unas cámaras especiales donde se veía el aura de los personajes, el aura, pero también unas fotografías donde incluso podían estar trucadas, no lo sé, donde incluso se veían figuras humanas detrás de la figura de la persona fotografiada. Aparecían figuras humanas claramente definidas y que en algunos casos eran personajes incluso históricos, ¿no?
Aquello a mí me causó una impresión de que podía ser, como ya te digo, fotografías trucadas, pero el hecho es que yo eso lo vi. La cosa pasó a más cuando ya me propuso hacer unas psicofonías y buscó un lugar muy especial, que es el viaducto de Madrid, donde ha habido tanta gente que se ha suicidado. Es decir, ya sabéis que es un poco el lugar elegido generalmente por los suicidas. Ha habido muchísima gente que se ha precipitado por ahí, que se ha matado de esa manera. Y en casa de una amiga de ella, que era una actriz austríaca cuyo nombre he olvidado, pero que en su momento tuvo bastante fama, depositó un aparato especial que le habían construido en Austria para las psicofonías, lo dejó durante toda la noche, y al día siguiente, cuando fuimos a escucharlo, pues efectivamente yo escuché gritos de angustia, gritos inclusive de gente que sabía que iba a morir y que quizás se arrepentía en el último momento cuando iban a dar el salto definitivo. Aquello me impresionó, pero no pasó de ahí, y yo incluso llegué a pensar que eran quizás, si no trucos no pudo hacer, porque no tuvo oportunidad, yo creo, de hacer grabaciones, pero qué sé yo, podían ser efectivamente ruidos de otras gentes, o de gentes que tenían discusiones en una casa, que gritaban. Y la última oportunidad que tuve de hablar con ella sobre este tema, y ya con unas psicofonías mucho más, quizás más, yo diría que más creíbles, dentro de que yo digo que soy un escéptico total, ¿no? Fue que fuimos a un lugar donde habían sido ejecutados, fusilados una serie de personas, cerca de aquí de Madrid, y se escuchaban gritos de angustia, de socorro, de personas que no querían morir. Y en algunos momentos yo creí adivinar, o por lo menos intuir, ruidos de disparos. Ahora, esto, repito que dentro de mi incredulidad debo de admitir que aquello lo escuché. Después no volví a ver a esta mujer. Esta mujer escribía en algunas revistas, en fin, pero ya no tuve ninguna otra experiencia de este tipo con ella. No sé qué pasó, pero desapareció. Tal y como había llegado a contactar conmigo, desapareció. Quizás me encontró demasiado incrédulo. No sé si sería eso, ¿no? Coméntanos un poquito esa otra experiencia en una catedral ya a nivel de telequinesis. Sí, de telequinesia. Con una actriz que ha trabajado conmigo en una película, y que además tiene la afición de echar las cartas del tarot. Por cierto, que es una paradoja, porque esta persona es profundamente religiosa, tiene unas creencias muy nítidas, muy claras sobre la existencia de Dios, y sin embargo pues tiene estas aficiones, ¿no? Con esta mujer he tenido varias experiencias un tanto extrañas. En cierta oportunidad, después de un rodaje que estuvimos reunidos, es una gran aficionada al tarot, entonces me echó las cartas del tarot y me dijo que iba a tener un gravísimo accidente, pero no un accidente de tipo automóvil o avión, etcétera, como yo la pregunté, sino un accidente en el que, si no de una manera clara, sí de una manera un tanto, yo diría que contundente, me decía que el accidente iba a ser de enorme gravedad. Y como a los 2 meses de ocurrir esto, yo sufrí un ataque al corazón, me tuvieron que operar a corazón abierto. Ella me predijo que saldría del atolladero, y me predijo una serie de cosas. Por ejemplo, me predijo que incluso en mi carrera las soluciones nunca vendrían de España, sino que vendrían del extranjero. Esto se está cumpliendo en parte, pero lo del corazón evidentemente ocurrió, y me dijo cosas de mi pasado y del futuro que están por ver, pero las del pasado desde luego acertó plenamente, ¿no? Yo creo que hay mucho de psicología, es decir, que no sé, me estudió. Yo no soy fácil de estudiar de todas las maneras, soy bastante hermético, entonces también es una cosa que la he dejado ahí en reserva. Y la experiencia de que tú me hablas, que en la catedral, fue en la catedral de Ávila. En la catedral de Ávila hay una custodia, creo que es del siglo XVII, muy grande, de plata, que es una maravilla. Solamente hay 2 en España, una de ellas está en Ávila. Y entonces entramos en un momento que estaba completamente vacía la sala, y ella empezó a mirar a la custodia. La custodia tiene una serie de pequeñas figuritas es una maravilla, es una serie de figuritas, y me dijo que
las figuritas se iban a mover más o menos, ¿no? Entonces, claro, como tú puedes comprender, mi escepticismo era rayar un poco en lo... No te voy a decir en la burla, porque no era así tampoco, pero bueno, era, bueno, pues muy bien, pues que se muevan las figuritas a ver si es verdad, ¿no? Y dice, además, a través de ellas yo voy a adivinar una serie de cosas que tal vez te diga. Y ante mi asombro, aquellas figuritas empezaron a moverse, pero a una velocidad endiablada. Es decir, que empezaron a adquirir una velocidad que yo pensé si habían sido las vibraciones del suelo o había sido... Siempre uno busca una explicación lógica a la ilógica, ¿no? Que es la lógica de la ilógica, como digo yo. Que también está que paradójicamente está mucho en mi cine. Es decir, dentro de mis experiencias en el cine, pues mi fantasía la quiero justificar cuando lo ilógico pues no tiene mucha justificación. Bueno, en definitiva, aquello ocurrió y entonces cuando ella dejó de mirar hacia las figuritas porque presintió, porque vimos pasos y entonces entraron unos turistas y de repente las figuritas se detuvieron a la misma intensidad que habían comenzado a moverse. Yo luego quise darle a aquello muchas explicaciones, entonces fui al museo, porque es el museo de la Catedral de Ávila, y me pensé que si las figuras podrían moverse por alguna razón, por pisadas, pero ni hablar, no se movieron. Entonces yo moví la vitrina, lógicamente, pero se movieron, pero no a ese nivel de velocidad, ni casi girando sobre sí mismas, sino que, bueno, tuvieron un cierto movimiento. Tampoco tuvo una explicación clara aquel fenómeno. Yo sigo pensando que había alguna razón física para que ello sucediera, pero el hecho es que sucedió. Entonces, repito, en medio de mi escepticismo casi total de todos estos fenómenos, precisamente por el tipo de cine que he hecho y porque he estado muy cerca de la muerte y tengo experiencias muy curiosas a este respecto, me cuesta trabajo pensar que esto sea un fenómeno realmente producido por medios extrasensoriales o de tipo críptico y tal, no lo sé. Creo que también has tenido alguna experiencia negativa. Se me acaba de meter una voz por el medio. Venga, vamos. Nos comentabas también que has tenido alguna experiencia, vamos a decir, divertida en cuanto a, si no fraudes, la picaresca, ¿no?, de estos temas con otro profesional que te ofreció un trabajo. Sí, efectivamente, yo en un momento, todos quizás tienen momentos de debilidad, en un momento muy difícil, en el que necesitaba ayuda, está clarísimo, y también necesitaba quizás la experiencia, tenía la idea de hacer algo sobre algún guión en los que el fenómeno paranormal estuviera presente, quería saber qué había de cierto en los adivinos, entonces acudí a un adivino, recomendado precisamente por gente del cine, ¿no? Además había oído una cosa muy curiosa, y es que yo recibí una carta anónima en la que se me decía que acudiera a este señor porque me iba a resolver muchos problemas, y es curioso porque efectivamente yo tenía esos problemas. Entonces decidí que como experiencia no estaba mal, y quién sabe, a lo mejor en mi foro interno pues existía cierta esperanza de que pudiera darme alguna solución a aquellos problemas del momento, ¿no? Entonces acudí a él, no resolvió nada, no dio pie con bola, todo lo que me contó sobre mi futuro no se produjo en absoluto, además era sobre tu futuro inmediato, y al final me ofreció que yo estaba en un peligro gravísimo. Mira, este me habló también de accidente, pero según era un accidente de automóvil, y afortunadamente estoy aquí, no se produjo el accidente de automóvil, ni quiera Dios que se produzca. Entonces, luego ya me habló de sacrificar una ave inteligente, y que bueno, aquello sería caro, pero que claro, que era necesario para poderme proteger. Naturalmente, después de esto, pues ya no volví. Es decir, aquello estaba clarísimo, que era un fraude y no era nada en absoluto creíble, ¿no? Además, yo creo que en general, de hecho, incluso en mis películas lo he utilizado a veces y siempre se habla con escepticismo del tema, de las mediums y de todas estas cosas, la comunicación con los espíritus, etcétera, las adivinas, futurólogos, etcétera. Yo desde luego, en principio, soy poco creyente en esto, es decir, yo diría que nada creyente. Porque además hay otra cosa, yo pienso que si a mí te advierto que me gustaría muchísimo, a nivel del cine que yo hago y tal, que esto fuera cierto, ¿no? Pero yo pienso que después de tantos siglos, pruebas fehacientes de que se pueda aparecer un muerto, etcétera, etcétera, no hay.
No hay pruebas fehacientes. Se dicen muchas cosas, la casa encantada, la tal, maravillosas cosas para que yo escriba guiones, pero evidentemente no creo que esto sea verdad, y yo lo que creo es que hay, pues, que puede haber unos momentos de hipnosis colectiva, que puede haber, que se cometen hasta locuras por todo esto, ¿no? Pero de ahí a que sea cierto, tengo muchas dudas. Ok, para terminar, rodaste una película en su día que tenía, por lo menos en el título, la componente de humo, un tema que estuvo... Sí, bueno, El hombre que vino de humo. Efectivamente, era una película basada en un extraterrestre, en un habitante del planeta Humo, que decide acudir a la Tierra para conquistarla, ¿no? Y entonces, para conseguir sus fines, decide resucitar todos los miedos ancestrales del hombre, ¿no? O sea, conquistar al hombre por el miedo a lo desconocido. Y su mejor... Era una película enloquecida, entonces el mejor se estima que se le ocurre es resucitar los grandes mitos clásicos que ha aterrorizado generaciones, pues como es el hombre lobo, son los vampiros, las momias, etcétera, etcétera. Y esa era más o menos la idea central. Entonces hay platillos volantes, hay en fin, toda esta parafernalia característica de las películas de extraterrestres. ¿Y por qué Humo y no Marte o otro planeta? Bueno, porque era muy misterioso Humo, ¿no? Es decir, además ya Marte estaba como muy explotado, es decir, las invasiones de los marcianos, pues desde aquel programa de radio tan famoso de Orson Welles, pues se explotaba una y otra vez, ¿no? Inclusive era Marte el planeta que se consideraba que podía estar habitado. El otro día, precisamente en televisión, vi un documental sobre Marte en el que había una especie de rocas que simulaban caras, ¿no? Decían que incluso, yo no lo vi muy claro, a mí me parece que eran rocas, pues muy bien, que por alguna razón de tipo de erosión, etcétera, etcétera, habían adquirido esa forma, ¿no? Aquí también podrías encontrar en la Tierra cantidad de formaciones que recuerdan caras, incluso cuerpos, etcétera, etcétera, y que yo creo que son, pues eso, deformaciones producidas por la naturaleza, ¿no? ¿Más grabado o más claro? Sí. Bueno, yo es que, como me llaman todos los canales, yo... Que se viste con pantalones campanas. Es mismo que va a Miguel Blanco, los personajes hacen un programa de radio, de hacer espacio blanco para vosotros. Es que yo no sé, me discutía, la verdad, con la vida política. Cada uno opina lo que quiere, yo opino que los críticos españoles no se han enterado de nada, que unas tonterías, no es una idea. O sea, para poder ver la película de Drácula en su contexto de verdad y repetida por Coppola, para saber mucho lo que tiene fantástico, está llena de homenajes, entonces muy humilde, y sobre todo que ha retomado el mito de las veces que ya Stoker lo insinúa en su novela, pero donde se ha mojado de verdad con las veces. Entonces ya ha quedado, es evidente que después de la película de Drácula, ya Drácula no será lo mismo. Pues se van a hacer muchas películas con Drácula. Pudiera ser. Él iba para candidato. En la política puede ser todo. Eso sí que es más siniestro. Oye, por cierto, hay una cosa impresionante y digna de estudiarse, ¿no? Y es que soy un apasionado de la parafernalia nazi, no de la ideología, que me parece absolutamente monstruosa, pero ten en cuenta que los nazis son absolutamente un fruto de los temas esotéricos, es decir, que el nazismo se basa en las runas, primero en los hiperboreos, después en los templarios, más tarde en la ideología Rosacruz. Entonces Hitler, cuando tomaba una decisión, era siempre consultándose a los astrólogos.
Acaba de publicarse un libro Robin Book alucinante, El Pacto Satánico se llama. Sí, por eso te digo. Es Y, un tema, toda la cara oculta esotérica del sí, nazismo. y cómo los nazis buscaban el Santo Grial, ¿no? Es decir, entonces La incluso lanza de Longinos. a Otto, exactamente. Exactamente. Bueno, Lanza de Longinos se dice que está, yo la he visto. Viena, ¿no? En Viena, yo la he visto. Está, además, tiene que ser auténtica porque tiene una envoltura de oro donde vienen todos los emperadores y tal, que sucesivamente han ido, están escritos sus nombres y tal. Y es una lanza enorme, es una punta así, luego todo esto está toda la parte metálica que sustenta la lanza a la pértiga está cubierta con una chapa de oro, pero desde los emperadores de Bizancio hasta el último que la ha tenido, ¿no? Entonces también hay un trozo de la túnica de Cristo que es la que emplearon para... Si es auténtica o no, ese es otro tema, ¿no? Pero yo no diría que no. Yo no diría Vamos que no. allá entonces Bueno, con las preguntas, ¿sí? Te vas para como allá. la túnica sagrada que ahora resulta que puede decir que es falsa. El último estudio que han hecho a través de sistemas nucleares se ha demostrado que es auténtico. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué es? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? Pues, la prueba del carbono había dicho que no, que era de la Edad Media, pero resulta que han hecho unas pruebas mucho más técnicas y mucho más avanzadas, unos profesores franceses y también unos americanos, y se ha demostrado que efectivamente desde la época de Cristo, que coincide exactamente con la fecha de la muerte de Cristo, que además no es posible imprimir esa figura, sino es con auténtica sangre y sudor y tal. Bueno, es que además son estudios mucho más profundos que los anteriores. Y ahora viene otra vez el tema, y yo, ¿qué quieres que te diga? Me creo más la segunda parte que la primera. Yo creo que la primera fue una manipulación para pegarle duro a la Iglesia Católica, y esta segunda parte creo que es bastante más ecléctica, más auténtica, y se ve que sí, que es la parte que efectivamente, que todo indica que era el sudario de Cristo, ¿no? Vamos a empezar entonces, Benito. Hago la pregunta y te vas para él. Mira, vamos a empezar. Bueno, está claro que uno de los temas que más te apasiona dentro de los guiones de terror son los vampiros y los hombres lobo. Sí, ¿Por sí. qué esa especial interés por ese tema? Está clarísimo, ¿no? Son temas apasionantes. O sea, el vampirismo se pierde en el origen de los tiempos, igual que la licantropía. De tal manera que el vampiro dice, y Bram Stoker además lo pone claramente en su novela, que la sangre es vida. Y evidentemente la sangre es vida. Cuando una persona se desangra pierde la vida, ¿no? Entonces también existe en el vampiro la tradición, yo diría que incluso, que también se pierde en el origen de los tiempos, del deseo de vivir más allá de la muerte. Es decir, y el vampiro eso lo consigue a través de la sangre de los demás, ¿no? Es decir, Stoker lo expresa muy bien en su novela, aunque ya tiene antecedentes en la Carmila de Sheridan Le Fanu, en el vampiro de Polidori y en el famoso folletón de Barney el vampiro a nivel literario, pero es que a nivel histórico la leyenda pues es anterior a Plinio, ¿no? Es decir, ya los griegos conocían el vampirismo, y bueno, el tema es apasionante en sí mismo, y aunque parezca una herejía, que yo te lo dije ya antes, ¿no? Pues cuando Cristo en la última cena dice bebed y comed, que esta es mi sangre y esta es mi carne, pues está dentro de los mitos de la licantropía que tienen, y del vampirismo, que tienen mucho que ver con todo esto. Es decir, el hombre lobo devora. Es decir, entonces ahí yo creo que el origen del hombre lobo es tan antiguo como el hombre, porque el hombre, cuando tenía su pequeña ganadería, pues los lobos eran los grandes depredadores. Los brujos, entonces, ¿qué hacen? Pues cubrirse con pieles de lobo y aterrorizarlos diciendo que eran capaces de convertirse en lobos, ¿no? Entonces, bueno, como en toda leyenda hay una base de verdad, pues ahí está la base del licántropo. Además de todo esto, la licantropía venía como enfermedad mental, todavía en libros de medicina del siglo pasado, es decir, de seres que se creían lobos y que se transformaban en lobos las noches de luna llena. También la luna llena tiene mucho que ver, siempre la luna ha representado a la mujer, al sexo femenino y en general al mal. Ya sabes que la brujería identificaba a las mujeres mucho más con el mal que a los hombres, ¿no? Siempre la mujer seducía, perdía al hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos extendiéramos en ello, pues ya llegaríamos a los íncubos y a los súcubos, que eran formas que el diablo adoptaba, y que yo en mi película Inquisición traté, precisamente con una actriz que tú me has dicho que es muy aficionada a echar las cartas, que se va León, trabajaba en la película, por ejemplo, ha trabajado conmigo muchas veces, pero particularmente en esa película. Entonces, bueno, retomando el tema, creo que no ofrece la menor duda de que es fascinante, ¿no?
Además, nos hace traspasar la frontera del más allá, mientras que el hombre lobo, en general, puede haber variaciones en la leyenda, busca la liberación de su alma, porque sabe que su cuerpo está perdido. El vampiro, por el contrario, aunque ahora con la nueva idea de Coppola sobre el vampirismo, que es el amor liberador, etcétera, que en el hombre lobo ya existía, y que yo ya planteé con el gran amor del conde Drácula hace 20 años, donde Drácula llega a suicidarse por amor, porque claro, tú fíjate lo que tiene que ser para un vampiro ver la garganta maravillosa y ebúrnea de su amada y no poder arrancar el diente, ¿no? Entonces opta en el gran sacrificio supremo de clavarse por él mismo una estaca de espino blanco, porque sabes que además las estacas para acabar con los vampiros, que nunca se dice, tienen que ser de espino blanco, que es con la madera que se hizo la corona de Cristo cuando fue torturado antes de llevarle la cruz. Y bueno, todo esto crea una especie de ritos, de cultos, que es donde se mezcla la magia negra, porque claro, el hombre lobo tiene sobre el pecho la marca del pentagrama, que es la marca de la cruz del demonio. Y todo esto pues crea, pues como te digo, una especie de gran mitología que, bueno, yo como soy muy amante de los mitos, cómo no iba a estar fascinado por todo esto, ¿no?, del vampirismo. Otro gran argumento para las películas de terror es todo lo que tenga que ver con el diablo y su mundo, ¿no? Por descontado, claro, el diablo es un personaje apasionante. Primero, por su gran teatralidad, es decir, tú imagínate que desde sus orígenes, que son también, los diablos están en todas las civilizaciones, ¿no? Entonces, hasta la Edad Media, donde alcanza su apogeo y donde el cristianismo lo utiliza como el gran enemigo, ¿eh? Pero además hay otra cosa, es que ¿por qué el diablo adquiere ese poder tan enorme en la Edad Media? Por una razón obvia, que es de tipo social. Si nosotros nos encontramos con que las clases aldeanas, lugareños, etcétera, etcétera, dependían mucho del noble, del gran, y que la Iglesia era un poder fáctico tremendamente poderoso, entonces el oprimido, el que se llamaba bruja o brujo, buscaba otro gran poder. Otro gran poder que se opusiera a ese poder fáctico, ese gran poder donde estaba el demonio, que era casi tan poderoso como el propio Dios. Entonces, por eso el diablo tiene una literatura y una tradición tremendamente profunda, porque tal vez dentro de nosotros hay algo de diablo también, ¿no? O sea, hay una parte maligna que la novela de Stevenson pues popularizó con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué es Mr. Hyde? Pues una representación de nuestra parte maligna. Yo ya hice una película, se llama El Caminante, donde el caminante da el último mensaje, el diablo decide encarnarse, es decir, lo mismo que hizo Cristo, pero esta vez en malvado, ¿no?, de una manera maligna, y lo único que trata el diablo es de cumplir con su oficio, que es el de perder las almas, ¿no?, mientras que Cristo, cuando se encarna, lo que trata es de salvarlas. Entonces el diablo, al final, recibe la gran lección de que el ser humano es mucho peor que él, entonces de que él no deja de ser más que eso, un pobre diablo. Entonces, ¿cómo va a llegar aquí el diablo con sus magias, sus cosas, si el hombre le va a superar en maldad con mucho? Aquí está la soberbia. Llega un momento en que el diablo dice que qué fácil es perder un alma, ¿no?, conducir al infierno. Bueno, pues al final, efectivamente, el diablo sale rebotado, porque hasta le matan, ¿no? Además, yo en esta película planteo el famoso tema del arenero, ¿no? El arenero, ¿qué era el arenero en la Edad Media española? Era un salteador de caminos que se fingía un vagabundo o caminante, etcétera, y cuando se acercaba a la víctima la arrojaba arena a los ojos, la cegaba y entonces la apuñalaba y la robaba, ¿no? Entonces el tema del arenero está en esta parábola que yo trazo con el caminante, ¿no?, que el mismo diablo que utiliza ese sistema para empezar su carrera en la tierra acaba siendo atacado por otro arenero, ¿no?, y muerto por el hombre. Mi mensaje, estamos viendo lo que está ocurriendo en Bosnia, ¿no?, que nosotros creíamos que el diablo había dejado un poquito de manifestarse con tanta fuerza, pues como ocurrió con el nazismo, con el stalinismo, etcétera. Y resulta que no, que es que el diablo vuelve una y otra vez. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros y quizás incluso fuera también, ¿no? Y ahí tenemos el caso de las limpiezas étnicas que se están cometiendo ahora, esa barbarie tan tremenda que está ocurriendo en Bosnia y en el tema de los serbios. Entonces, ¿qué sucede? Que por otro lado también hay otra tremenda culpabilidad, que es la de no hacer nada, ¿no?, el de dejar que las mujeres sean violadas, que las personas ejecutadas. Bueno, pues ahí está el diablo. Eso es lo que para mí es el diablo. Ahora, después, su forma
teatral es la que a mí me gusta para mis películas, como me ocurre con el nazismo, que es una emanación del diablo, pero muy bien vestida. Banderas, estandartes, uniformes impresionantes, discursos altisonantes, en fin, eso lo conocemos todos, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que influye el cine de terror, el cine fantástico y películas como las tuyas en la forma de entender los temas paranormales y los mitos de la población normal? Bueno, se pueden tomar de dos maneras. Una forma es que realmente los temas como los vampiros, los hombres lobos, todo el mundo sabemos que no existen de una manera real, ¿no? Y yo creo que no influyen en personas que tienen una mentalidad absolutamente normal, que es la mayoría, pues no tiene nada más que el simple hecho de distraerse viendo las películas. Yo cuando voy a ver una película de vampiros o de hombres lobos, lo que quiero ver es vampiros y hombres lobos, para eso he ido a la cine, ¿no? Pero ya buscando otra trascendencia al tema, yo he llegado a tener un problema con sectas que se aproximaron a mí a través de una serie de películas mías que me llegaron a asustar, ¿no? Que creían que yo, a través de mis películas, les enviaba un mensaje. Esto es auténtico, ¿eh? En esta casa se presentaron de Alemania, una secta alemana, donde me querían nombrar una especie de intermediario espiritual del asunto, ¿no? Aquello me asustó. Pero en realidad yo pienso que hay una catarsis en las películas de terror y que realmente muchas violencias y muchas barbaridades se quedan simplemente en proyectos porque se desahogan ante una pantalla. De maneras que yo creo incluso que es hasta beneficioso las películas de este corte. Ya el tema de la guerra en las películas o el tema de los psico-killer y tal sería más discutible, porque desafortunadamente el sexo se ha convertido en una motivación de violencia. Y hoy se cometen barbaridades con violaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema de los psico-killers, que sí existen en la realidad, es más problemático. Pero sin embargo yo creo que el tema del vampirismo, la licantropía y tal, es hasta beneficioso, es una catarsis. Esa es mi opinión. ¿Esta secta alemana de qué tipo era? Era una de tipo entre lo espiritual y lo demoníaco, es decir, era inquietante. Yo no llegué a profundizar en el asunto porque, evidentemente, la parapsicología tenía mucho que ver también ahí, porque la parapsicología puede tener también un enfoque vicioso, es un enfoque que no sea tan inocuo como parece. Entonces, tú sabes que en una mayoría de sectas que son realmente perniciosas, la parapsicología tiene una gran importancia, ¿no? Entonces, que te repito, que yo creo que es todo un montaje, la mayoría de las veces, ¿no? Por no decir todas. Pero bueno, tratado de una manera perversa puede ocasionar bastante mal, ¿no? No, gracias. No sabía que estaban pelando. Sí, coméntanos un poquito esa historia de la secta alemana, cómo fue, a raíz de qué película y qué es lo que... Bien, esto sucedió, en realidad fue un conjunto de películas, pero la película que más les impactó, que a mí realmente no sé por qué, porque es una película que en mi opinión no es de demasiada calidad cinematográfica, fue La rebelión de las muertas, donde se planteaban precisamente temas parapsicológicos, donde yo mezclaba un poco los ritos de la resurrección de los muertos a través del vudú y también la magia negra, etcétera, etcétera, y había mucho de dominio, es decir, de dominar a los demás, ¿no? A través de ritos satánicos, de todo esto. Pues se me presenta aquí un señor que entonces tenía una chica, que era portuguesa, que estaba aterrorizada porque el tío dice: usted, mira, hay un señor ahí que parece Jesucristo, tenía una túnica, una cosa muy rara, y entonces me venía a decirme que yo me incorporara a su secta como una especie de intermediario espiritual con seres del más allá, etcétera, etcétera, con espíritus del más allá. Y yo, pues, francamente, me pareció una cosa como muy peligrosa, en el sentido, no porque yo creyera que iban a aparecerse los muertos y todas estas cosas, sino que íbamos a invocar al demonio, sino porque realmente yo creía que podía ser peligroso a nivel incluso físico, ¿no? Y no quise saber nada del asunto y me costó mucho tiempo librarme de sus llamadas telefónicas, de sus llegadas a Madrid, de muchas cosas para llevarme a Alemania, etcétera. Y logré finalmente pero me han ocurrido muchas experiencias muy extrañas y muy curiosas debido al tipo de cine que hago, ¿no? Y, sin embargo, para algunas personas pues no pasa de ser un gran divertimento, ¿no? Eso pasa muy bien con mis películas y a mí me parece fenomenal esto, ¿no? Pero la otra vez